Dedicada al libro del Génesis, y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oración. Oh Dios, que por el anuncio del ángel nos has hecho conocer la encarnación de tu Hijo Jesucristo, que por su pasión y muerte en cruz, por intercesión de María Santísima, alcancemos los gozos de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. En su obrita El silencio de las sirenas, Franz Kafka sugiere que a veces las figuras más grandes hablan precisamente a través de un silencio que resiste toda interpretación. Y así en su cuaderno octavo comenta de un modo enigmático: Abraham no conocía otra salida que la fe, aunque tampoco sabía qué era la fe. Esta percepción kafkiana subraya el carácter desconcertante y al mismo tiempo luminoso del patriarca, una figura que ha servido de espejo para pensar la condición humana, el riesgo, la palabra, el sacrificio, la promesa. Se abre de esta manera un gran arco que atraviesa la historia entera de la cultura occidental, en la que Abraham ha sido motivo de interrogación, de inspiración estética y de fundamento religioso y ético. Esta segunda jornada bíblica Juan Guillén, convocada por el Departamento de Sagrada Escritura, que reúne hoy en la Facultad de Teología San Isidro de Sevilla, permitirá a todos redescubrir esta figura como raíz viva de nuestra fe y de la civilización que habitamos. No en vano, la literatura occidental ha visto en Abraham un personaje que condensa las preguntas esenciales sobre el origen, la identidad y la relación con Dios. En la Edad Media, la comedia dantesca sitúa a los patriarcas como pilares de la historia sagrada, figuras que preparan el camino hacia la plenitud de la revelación y que así definen la genealogía espiritual de Europa. Dante lee a Abraham como el primus pater, cuya fe inaugura una arquitectura histórica en la cual se entretejen providencia y libertad. De un modo diverso, el romanticismo alemán encontró en su drama interior un paradigma de todo conflicto humano. Hölderlin alude veladamente a él cuando reflexiona sobre la obra de Dios en el corazón del hombre. Y Kierkegaard, en una de las cumbres literarias de la filosofía, lo convierte en protagonista de un relato que examina la dialéctica entre lo ético y lo absoluto. Temor y temblor es, más allá incluso de la filosofía, una obra literaria que ha marcado de manera decisiva a pensadores y narradores en el siglo XX. También Thomas Mann, en José y sus hermanos, pone en escena la profundidad humana que yace en las antiguas genealogías. En todos estos casos, Abraham aparece como la clave hermenéutica para poder comprender el drama del ser humano moderno ante el misterio de Dios. La imagen de Abraham ha articulado de este modo nociones esenciales que modelaron la antropología y la espiritualidad de Occidente. La vocación, como llamada que personaliza y orienta la existencia; la promesa, principio estructural de la historia y motor de la esperanza; la fe, como camino donde el conocimiento se realiza en la obediencia y la libertad interior; la figura del peregrino, signo de la condición humana abierta a lo trascendente. El teólogo jesuita Henri de Lubac subrayó que en él comienza la dimensión universal de la historia de la salvación. Contemplando su disponibilidad radical como cifra de la obediencia cristiana que inaugura un modo nuevo de racionalidad religiosa,
en la que la fe no contradice a la razón, sino que la eleva a su horizonte último. Así, Abraham no pertenece únicamente al fecundísimo pasado bíblico, sino que continúa siendo clave para comprender el imaginario teológico, moral, cultural y estético de nuestro presente. Estas jornadas llevan el nombre del profesor Juan Guillén Torralba. Además de traducir y comentar el libro del Génesis, su obra Los Patriarcas constituye una valiosa aportación al estudio bíblico en el ámbito hispano. Su análisis de las tradiciones patriarcales, atento a la crítica literaria, pero también a la dimensión teológica, puso de relieve precisamente que los relatos sobre Abraham no pueden leerse únicamente como memoria antigua, sino como textos bíblicos vivos que hablan al hombre contemporáneo. El profesor Guillén Torralba supo mostrar que en las narraciones patriarcales se despliega una sabiduría antropológica que atraviesa los siglos, la experiencia de la elección, del camino, de la prueba, del don, la fidelidad a Dios. Hemos de agradecer muy especialmente la organización de esta segunda jornada bíblica al Departamento de Sagrada Escritura de nuestra Facultad de Teología, a su director, el profesor doctor don Miguel Ángel Garzón Moreno, y a sus profesores, de modo particular a dos de ellos, los que hoy expondrán sus relaciones en este marco, el profesor doctor don Pablo Antonio Díez Herrera y el profesor doctor don Isaac Moreno Sanz. El pensamiento del profesor Juan Guillén Torralba continúa guiando la reflexión de nuestra Facultad de Teología San Isidro de Sevilla y legitima el espíritu de investigación y de diálogo que inspira esta jornada bíblica. Espero que su desarrollo sea fructífero y que de él saquemos todos importantes aprendizajes. Muchas gracias. Bien, pues una breve introducción o presentación también a los ponentes, junto con esta presentación que nos ha hecho el señor decano. Para el Departamento de Sagrada Escritura es un auténtico gozo hacer esta segunda jornada, Juan Guillén, ¿no? El año pasado fue un logro del departamento y de la facultad el iniciar estas jornadas que querían iniciar así, ¿no? Como una continuidad, un ciclo continuado. Y bien, pues después del primer pasito, el segundo, ¿no? Y esperemos que sean muchos más. Para muchos de los profesores de esta casa, alumnos quizá ya menos, pues don Juan Guillén Torralba realmente fue un patriarca, así también lo llamábamos, ¿no? Nuestro patriarca, en esa fisonomía incluso que él tenía, en su habla tan patriarcal. Y para el Departamento de Sagrada Escritura pues es un honor, ¿no? Porque está siempre en la memoria, no del pasado, sino en esa memoria, como él decía también, el cícaron, la memoria presente, activa, que nos sigue acompañando también desde nuestra fe, desde el cielo, así lo sabemos, ya junto a la palabra. Y los que estamos en el departamento, todos prácticamente, pues nos sentimos hijos, ¿no? Del patriarca, hijos espirituales de él. Nos empujó a seguir los estudios de Biblia y por eso pues estamos aquí, ¿no? Y bueno, pues también los que ya fallecieron, ¿no? Siguiéndola él de años pasados. Bien, pues en este segundo ciclo las jornadas están enfocadas en torno precisamente a la figura de los patriarcas. El año pasado lo dedicábamos a la creación, ¿no? Dentro del Génesis, y este año pues igual, ¿no? La orientación de estas primeras jornadas está siendo cómo releer, ¿no? La Biblia releída, pasajes del Antiguo Testamento, que era principalmente el foco de estudio de don Juan Guillén, pues cómo se va también releyendo esa literatura sagrada posteriormente, ya sea dentro o fuera del ámbito bíblico, ¿no? Ya sea dentro de la propia Biblia o tradición bíblica, como fuera, ¿no? El año pasado pues también así lo hicimos. Y este año pues los centramos en la figura de los patriarcas y dentro de los patriarcas en la figura de Abraham. Y para ello pues tendremos dos presentaciones, dos comunicaciones. Presento brevemente, aunque quizás no haga falta mucha presentación, pero bueno, al menos una palabra sobre cada uno. Don Pablo Antonio Díez Herrera
lo conocemos, sacerdote de la diócesis de Sevilla, párroco de San Luis San Fernando, y es en la facultad, como sabemos, vicedecano y también director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, aparte de otros empeños y servicios en la facultad. Él obtuvo el doctorado en Teología Bíblica por la Facultad de Teología de Granada en el 2011, con una tesis sobre un estudio comparativo de comentarios de San Marcos. Y, como decimos, entre los colegas y amigos del departamento y del mundo de Sagrada Escritura, Pablo se dedica a cosas que son muy raras, cosas a las que nadie le pondría el ojo, pero él goza y disfruta pues leyendo papiros, letritas y epigramas y cosas de estas raras, y es feliz y nos hace muy felices a los demás, ¿no?, por estudiar este mundo antiguo y acercarnos también pues ese bagaje, ¿no?, cultural, histórico y también sagrado que existe en esos textos. Es un experto también en los manuscritos de Elefantina, en el mundo de la colonia judía de Elefantina y en el mundo del Antiguo Testamento. Sus publicaciones actuales y su mundo de estudio especialmente está centrado ahí. Y él nos hablará del Abraham y Sara en Egipto en un texto raro, en el Génesis apócrifo de Qumran, ¿vale? Cómo se ha releído la figura de Abraham en el Génesis apócrifo, bueno, es esa escena que él ha escogido. Y posteriormente escucharemos con mucho gozo de nuevo en la facultad a don Isaac Moreno Sam, es sacerdote diocesano de Huelva, párroco, si no me equivoco, en San Juan, todavía no. En Rociana, exactamente. Y él hizo sus estudios de especialización bíblica en la Universidad Pontificia Gregoriana. Allí se licenció en Teología Bíblica y se doctoró en el año 2020 con una tesis sobre el estudio comparativo o la presencia de Moisés, ¿no?, en la obra lucana. El significado Jesús y Moisés en diálogo, significado y función de la figura de Moisés en la obra lucana, publicada en 2021 en Verbo Divino. Es profesor del Instituto Teológico San Leandro de Huelva, que, sabéis, está afiliado a nuestra Facultad de Teología, y también, pues este año, con mucho gozo, miembro también de la facultad como profesor invitado. Va a impartir en el segundo cuatrimestre una asignatura en el ciclo de segundo ciclo en la licenciatura, en la especialidad. Y también ciencia religiosa, ¿no?, está unida a la asignatura. Y bueno, su mundo de estudio, de investigación, se centra especialmente en la obra de Lucas y Hechos de los Apóstoles, el Evangelio de Lucas y los Hechos, y desde una perspectiva que es muy interesante para hoy también, ¿no?, como el Antiguo Testamento se relee o está presente en el Nuevo. Por eso, pues, una voz más que competente para el tema que nos ocupa. Y también pues tiene una sensibilidad muy pastoral, ¿no?, la Biblia en la pastoral, en la educación, y pues será un gozo escuchar a ambos. Y nos hablará sobre la figura de Abraham en la obra lucana, ¿no?, cómo se ha releído Abraham, cómo está presente en la obra de San Lucas. Pues muchas gracias, me alegra que se quede el aula pequeña, eso es buena seña, habrá que ir pensando quizás para la tercera jornada. Y termino con una frase de don Juan Guillén, ¿no? Sabéis que nos dejó el legado sobre los patriarcas en una obra, ya, bueno, pues que queda en el tiempo atrás, pero los patriarcas, ¿no?, Juan Guillén Torralba, y el comentario de la Casa de la Biblia sobre el Génesis, ¿no?, los patriarcas, siempre de mucho interés el volver a estas notas, comentarios de don Juan Guillén. Y él decía, ¿no?, el ciclo de Abraham es por encima de todo el retrato del hombre de fe ciega, una voz sin nada que le sustente, le ordena abandonarlo todo, pasado y presente, y fiarse. En compensación, le promete las 7 bendiciones, es decir, la totalidad. El hombre ha de escoger entre sí mismo y Dios, y él opta siempre por Dios. La vida del patriarca es un caminar hacia el futuro. Estará punteada por la renovación y la ampliación de las promesas, el motivo de su marcha, y que reflejan su experiencia profunda del Dios que lo llamó. Pues esa promesa del futuro en este presente se retoma, y también seguramente Juan Guillén no se imaginaría que su futuro pues también estaría en este presente, pero así nos congratulamos y muchas gracias por vuestra
asistencia y presencia a esta segunda jornada. ¿Tú me marcas el tiempo o pongo los tiempos? Vale. Bien, pues gracias. ¿Cómo? Lo que tú quieras. Ok, gracias por traernos esa presentación y vamos a intentar ser escuetos y breves. Yo traigo un PowerPoint que tiene 18 slides, pero no se preocupen ustedes porque 6 contienen el texto y 1 la portada, con lo cual son 10 más o menos lo que voy a presentar. No es tan extenso. Ese es, ¿sí? ¿No abrí? Allá, vale. Oh. Ahora sí. Bien, primero vamos a presentar a la criatura. Abraham y Sara en Egipto, en el Génesis apócrifo de Qumran. Tienen ahí la cita, el documento es primero Q20 y la sección columna 19 y después las líneas de las 10 a las 20:34. Bueno, tienen una fotografía del texto, la he puesto en blanco y negro todavía, cuando son más pequeñas, y ahí pueden ver un poco qué es lo que es. Si pasamos la... A ver, ¿cómo se pasa esto? Sí, por favor. Si pasamos la diapositiva, veremos los aspectos formales del texto. ¿Qué es este texto? Se descubrió, como todos los documentos, obviamente en el 48. Bueno, algunos son posteriores, ha habido hallazgos muy posteriores, pero esto es de los primeros, del 48. Consta de 4 hojas de cuero cosidas entre sí con tendones. Tampoco era una encuadernación maravillosa, pero bueno, es lo que había en la época. Las hojas están distribuidas de la siguiente manera: la esticometría, 37 líneas en la primera hoja, 35 en la segunda y en la tercera, y 34 en la cuarta. Una esticometría estándar más o menos. Mide 34,28 centímetros de largo y 6,8 de ancho. La lengua en la que está escrito es el arameo de Qumran, que es el arameo imperial con muy pocas variantes, o sea, muy similar al arameo de Daniel. Y está datado aproximadamente, con diferencia de autores, en la primera mitad del siglo I a.C. Este es el texto que vamos a cotejar con el canónico. ¿Qué contiene? Pues en la primera columna contiene la narración del nacimiento de Noé. En la columna 6 al 15, los viajes de Noé y el diluvio. En la 16 y 17, la división de la tierra entre los hijos de Noé. La 18 se ha perdido y nuestras columnas son la 19 a la 22. Abraham en Egipto, la batalla contra los reyes mesopotámicos y la renovación de la promesa de un hijo. Es decir, nosotros vamos a entrar en el último bloque solamente en parte de la columna 19 y parte de la 20, que es lo que nos interesa a nosotros. El libro habla mucho sobre otros personajes como Noé y Lamech, de forma que también se llama el Apocalipsis de Lamech. ¿Vale? ¿Qué generalidad tiene? Es un texto parabíblico. ¿Y esto qué es lo que es? La reescritura de un texto bíblico. ¿Por qué se reescribe un texto bíblico? Lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Pasamos las... Ese es el texto canónico. Es muy sencillo y ustedes lo conocen bien. Hay hambre, Abraham baja a Egipto con su mujer y de repente Abraham tiene miedo y dice: hombre, veo yo que tú eres muy guapa y los egipcios, en fin, son así. Según Federico Giuntoli, haciendo una especie de cronología al alza, Sara tendría unos 65 años, o sea que muy bella tampoco, en fin, se ve que aquella gente, si te ven los egipcios me van a matar a mí para quedarse contigo, así que tú dices que eres mi hermana y ya no pasa nada. Efectivamente dice que es su hermana, y el faraón, por tal de quedarse con la bella Sara, le da vacas, asnos, bueyes, hace rico a Abraham más o menos. Y Abraham se va tranquilamente, se prepara para ser rico en la tierra, pero Dios no lo ve bien. Le manda una plaga al faraón. El faraón le da las quejas a Abraham: oye, ¿qué me has hecho? ¿Por qué me has dicho que era tu hermana, es tu mujer? Venga, vete de mi tierra. Y ahí acaba el episodio. ¿Problema que tiene el texto? Pues que Abraham está mintiendo. El padre de la fe, el hombre fiel, el amigo de Dios,
le coloca una trola al faraón. Y el faraón encima parece como el buen hombre, si me lo hubieras dicho yo no hubiera hecho esto. Entonces, el texto en su redacción original tiene un sentido, pero como el texto es releído al cabo del tiempo, los que lo releen empiezan a pensar que deben darle un sentido que no desdiga tanto de la figura del patriarca. Así que lo van a redactar. Todo eso es puede pasar la slide, es el texto. No lo vamos a leer, pues sería muy tedioso. Fíjese la enorme ampliación que tiene el texto en el Génesis apócrifo. Todo esto para explicar que Abraham no era un trolero. Vamos a ver los elementos diferenciales de la historia para que vean ustedes cómo se opera la relectura. Hay un peligro de muerte de una sospecha de Abraham, que es lo que tenemos en el texto canónico. Mira que yo pienso que como tú eres muy guapa me van a matarme a mí. Pasamos a una decisión del faraón. El faraón decidió quedarse con Sara, le contaron que era muy bella, quedarse con Sara y matar a Abraham. O sea, le quitamos la primera culpa. No es que haya hecho un juicio precipitado, sino que es que el faraón que lo quería matar de verdad. Con lo cual estamos reivindicando al patriarca. Segundo, Abraham no le manda por la cara hacerse pasar por su hermana a Sara. Se lo manda no por astucia de supervivencia, sino como fruto de un sueño que intercala el apócrifo. De repente Abraham va a entrar en Egipto y sueña. Y ese sueño es entendido como el vehículo de una revelación divina. Recuerden Salomón en Gabaón, una incubación. Recuerden los sueños de José. Precisamente la historia de José está muy a la base de la relectura, porque José interpreta, sueña e interpreta. También Abraham interpreta su sueño entendiendo que Dios le manda que haga pasar por su hermana a Sara para sobrevivir. Con lo cual hemos quitado otra gran dosis de culpa del patriarca. El sueño tiene como objeto el cedro y la palmera. Salmo 92:12, recuerden, ¿no? La cita en la que se exalta como un cedro, como una palmera, como un cedro, ¿no? Bien, el episodio cuenta al cedro, narra la historia del cedro salvado por la palmera. Dice el texto apócrifo: no cortes el cedro, he aquí que los dos crecimos de una misma raíz. Sugiere, creo que se me ha repetido ahí el... No está, sí, está bien. Que tengo ahí, repetido un Génesis gen. Que el parentesco fraternal aparece sugerido en la misma raíz. ¿Ven ustedes? Pero además el sueño se interpreta como una revelación divina. De ahí la partícula aramea, wehá, que sirve para introducir teofanías. He aquí que soñé. O sea, Dios me inspira un sueño según el cual me está diciendo que vele por mi vida, recomendando a Sara que se pase por mi hermana. Hemos nacido de la misma raíz, ella podrá reivindicar y pedir por mi vida cuando llegue la ocasión. Pasamos. Vamos a analizar cada uno de los árboles. Todo esto tiene la oportuna bibliografía con autores, esto es un corte de una autora de Real Reyes, pero que aquí lo cito por prolijidad. Bien, el cedro, raíz, indica la metáfora del parentesco fraternal, aunque normalmente en los textos bíblicos, incluso en Qumran, suele ser las ramas las que indican el parentesco fraternal. Aquí, curiosamente, es la raíz, probablemente porque estamos ante la matriarca y el patriarca del pueblo. Es una génesis radical del pueblo, son los que dan origen al pueblo completamente. Pero el cedro representa a Abraham. El cedro representa a la palmera, a Sara. Sí. El cedro alcanza grandes alturas y en mucho tiempo. Abraham es... Recuerden la etimología de Abraham. Mi padre es alto, es elevado. Por tanto, el cedro alcanza grandes alturas y se inspira el autor en eso. Tiene raíces fuertes, de hecho él dará origen a todo el pueblo y es muy apreciado como madera. De hecho, el templo de Jerusalén se construye en madera de cedro,
Piensen ustedes en la ayuda que pide Salomón a Hirán de Tiro para traerle cedro y construir el templo. Y también el cedro es símbolo de la justicia. Por tanto, presentamos una imagen de Abraham como un hombre veraz, sin sospecha de falacidad. Uno que se compara con un cedro no puede ser un embustero. No puede ser uno que engaña vilmente al otro. Así que Abraham aparece contrapuesto a la imagen del texto bíblico. Tenemos aquí, importante ver cómo se describe a Sara a través de la palmera, porque se hace mediante la cita del Cantar de los Cantares, donde se compara a la esposa con una palmera. ¿La ven ahí? 7:7. Sara es hermosa y fértil porque tiene que perpetuar el linaje de Israel. Además es sabia. La decisión que tome de pasarse por su hermana será una decisión de sabiduría para evitar que el cedro, el pater prócer, el epónimo, sea cortado. Tienen ahí una comparativa que ven cómo han tomado las metáforas que glosan a Sara, que espléndida y hermosura la forma de su rostro, precioso tu semblante. Ven, están ahí los textos comparados unos con otros. Tienen, bueno, aunque no les sirva para mucho, tienen el texto hebreo y arameo al lado. Cómo maneja una terminología similar, ¿vale? Lo mismo, el rostro, los ojos, el cabello, las manos, es decir, la secuencia de descripción de Sara es la misma que en el Cantar. Sara es el prototipo de la esposa del Cantar, que hablará después el Cantar de los Cantares. Estamos en un apócrifo que conoce toda esa literatura bíblica porque es, decimos, del principio del siglo I, ¿no? Primera mitad. Por tanto, conoce perfectamente toda la literatura veterotestamentaria. Pasamos. ¿Cómo? Ahí aparece fértil, sí. Sara ya en casa del faraón. En el apócrifo, el faraón se la lleva a su casa directamente, del tirón. No se pasa por nada, si se la lleva, porque sus cortesanos, curioso, un tal Hircanos, eso demuestra la onomástica del apócrifo, tiene incluso resonancias griegas. Recuerda a los monarcas asmoneos. Un tal Hircanos le cuenta, oye, qué guapa, las manos, está para mí. Y se la lleva a su casa. Hay diferencias importantes en la periodización del hecho. Si yo leo el Génesis canónico, acaban de llegar a Egipto cuando ya se llevan a Sara. Sin embargo, si yo leo el apócrifo, se llevan 5 años viviendo allí hasta que se la lleva. ¿Por qué? Porque sigue la cronología del libro de los jubileos, también con mucha presencia y con mucha influencia en la literatura de Qumran. Otra diferencia importante está las dádivas que se le hacen al patriarca. En el Génesis canónico, a Abraham le dan ganado y bienes a cambio de Sara, como si fuera el mojar. El mojar no de mojarse, sino el mojar es lo que paga un israelita cuando se casa con alguien. Es lo que paga por la novia al padre que pierde una hija, tiene que pagarle algo para que no la pierda. Pues es lo que va a pagar el faraón por Sara, sino el padre, en este caso a su supuesto hermano. Sin embargo, en Génesis apócrifo no, de ninguna manera, porque él no puede lucrarse a costa de un fraude con Sara o de que se lleven a su mujer. Se lo darán cuando el faraón, ya agobiado por la plaga, le devuelva a su mujer. Y veremos después por qué, porque tiene un tono muy importante. Ya es la siguiente, ¿está, no? Bueno, plaga del faraón, liberación de Sara, la dinámica de los sueños y de la oración. El sueño juega un papel muy importante. Si el sueño fue el factor que impulsó a Abraham a pedirle a Sara que se hiciera pasar por su hermana, también Abraham, Hircanos soñará que Abraham viene, le impone las manos al faraón y se le pasa al demonio. Así que el sueño tiene un papel importante, pero junto al sueño está la oración. Primero, cuando se llevan a Sara, Abraham no es el otro Abraham del Génesis que parece que pasa 3 pueblos, sino que se llevan a Sara y él tan tranquilo allí con su ganado, sino que se pone a llorar junto con Lot, es un drama toda la noche, reza una oración muy sentida, ay Dios mío, que se va a llevar a mi mujer, que voy a deshonrarla, tal cual, tal. Y de repente Yahvé oye la oración como ocurre en el libro de Tobías, que hemos estado explicando a los alumnos de tercero hace poco en clase.
Oye de inmediato Yahvé la oración y manda un espíritu de aflicción, un ruaj mechtadesh, o un espíritu malo, un ruaj bishá. ¿Para qué? Para que impida que el faraón se acerque con malas intenciones a Sara, de manera que Sara quede intacta e impoluta de las insidias carnales del faraón. Curiosamente, la raíz ketash aparece en el Targum Onkelos, un arameo un poco más evolucionado, pero que conserva parte del léxico del arameo imperial, aparece para definir las plagas de Egipto. Hay una conexión importante entre esta relectura de Génesis y el Éxodo. El faraón es afligido por plagas similares a las de Egipto, ¿vale? Entonces, Hircano sueña, oye, ven, imponle la mano al faraón, que si no, el espíritu este no lo deja vivir ni a él ni a toda su casa. El faraón llama a los magos, igual que pasa en los textos bíblicos, ni hablar, no se cura ni en la de 3. Así que Hircano sueña y va, oye, mira, ponle las manos, que va a ser lo mejor. Y dice, no, Lot interviene, un personaje secundario, Lot interviene. No puede ser, porque mira, tú tengas a su mujer, él no puede orar por ti. Se ha cometido un desafuero y tú tienes que devolverle a su mujer, que no era su hermana. El faraón le habla y la misma queja, hay que ver lo que me has hecho, que me has dicho que era tu hermana y tal, pero dice, venga, ven y ora por mí. Abraham llega, ora, y como consecuencia de la oración, un segundo acto es el exorcismo, la imposición de manos, que es muy rara en los escritos de Qumrán en el Antiguo Testamento, pero siendo rara, aparece en Números y en Deuteronomio como un traspaso de poder para alguien que tiene el Espíritu de Dios, pero que ya lo tiene. Como Abraham ya tiene esa potestad, puede liberar a el faraón del mal espíritu. Es un exorcismo en 2 actos. ¿Qué funciona? La oración, que es la imposición de mano, el gesto de que Yahvé la ha oído y va a liberar al faraón. Tenemos ya a este hombre libre de polvo y paja. Vamos a ver las claves de la relectura. ¿Por qué se ha hecho todo esto? ¿Por qué todo este esfuerzo? El texto canónico muestra cómo Yahvé teje pacientemente un nuevo y esencial modo de relación con el patriarca. Es un texto de pedagogía. Yahvé interviene, le da órdenes, le da anuncios, le da instrucciones, dialoga con él y lo va sometiendo a todo un proceso de renuncias y desprendimientos, proceso en el que aparecen reticencias. Por ejemplo, le promete la tierra y en el capítulo 15, ¿pero qué me vas a dar si soy muy viejo y voy a tener que adoptar a este pobre mío, a Eleazar de Damasco, porque no, yo estoy ya pazuquita para los pestiños y mi mujer también no me va a dar nada? Es el mismo Abraham que escucha a Sara como Adán escuchó a Eva. Oye, mira, vamos a arreglar nosotros que Dios tarda mucho. Coge a Agar y más vale pájaro en mano que ciento volando. Es un Abraham que avanza y retrocede. Es un Abraham que titubea porque está siendo enseñado por Dios a esperar los tiempos que Dios quiere. Está siendo ayudado por Dios. Aquí la mentira de Abraham no es más que una vacilación en ese proceso. No se fía de Dios, tiene miedo y por eso miente. Así que el Génesis lo hace intencionadamente. Es un patriarca que aprende que no acabará el proceso hasta el sacrificio de Isaac. Es un patriarca que cede a la imposición de Sara cuando quiere que eche a Agar y a Ismael. Tiene toda una intención de lectura al texto. Pero muy importante es nuestro episodio, Abraham y Sara en Egipto, porque supone una prefiguración inversa del Éxodo. Y me explico. El hambre es el motivo. Abraham y Sara van a Egipto porque hay gazuza y Jacob y sus hijos tienen que ir a comprar provisiones y a instalarse allí con José porque hay hambre, ¿vale? Pero también hay más elementos comunes. Los varones son amenazados. Abraham, en el caso del Génesis, y los niños hebreos, en caso de Éxodo. Pero además, las niñas son preservadas en Éxodo y Sara es preservada. O sea, a las mujeres no le va a pasar nada, pero a los hombres le vean crudo en ambos textos. ¿Veis? Aquí tiene la relación entre ambos pasajes.
Tenemos otro elemento común, que son las plagas, por haber raptado a Sara, el espíritu malo, y para liberar al pueblo. Recuerden que en el Targum el mismo verbo se usa para las plagas, ¿vale? Y finalmente hasta el despojo de Egipto. Recuerden que en Éxodo le piden, dice, pedidle objetos de plata a los egipcios que así despojaréis a Egipto. Y dice el texto, bueno, a Moisés era muy apreciado en Egipto, y como hace apreciado, y estaba mandándole plaga todo el día. Bueno, esas son las cosas del texto, ¿no? Era muy querido, sí, bueno, querido, pero si estaba diciendo todo el día cegué, tinieblas, mosquitos. Bien, y entonces Abraham y Sara, también Abraham recibirá prebendas y bienes cuando abandone Egipto. En ambos casos, los israelitas, el patriarca y sus descendientes salen cargados de bienes de Egipto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre un problema curioso, que en el Génesis apócrifo, con diferencia del Éxodo, el bueno es el faraón y Abraham no tanto. Bueno, el Génesis canónico, el bueno es el faraón y Abraham no tanto. Como está aprendiendo, está en un proceso de evolución, el faraón se porta mejor con él, es sincero. Oye, ¿qué has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Por qué me has hecho esto? Yo fui leal contigo, me has dicho que es tu hermana. Parece que el faraón, en lugar de un antitipo, parece más modelo que Abraham. Abraham tiene que aprender incluso del faraón en el Génesis canónico. Esta posición ya en el siglo I es difícilmente sostenible para la comunidad de Qumran. El patriarca no puede ser el aprendiz de un rey pagano que en Éxodo es además el signo del antidios. Con lo cual se opera una relectura. Hay que reescribir en clave positiva todos los aspectos negativos. Por eso Abraham no miente, por eso Abraham ora siempre, es fiel, es piadoso, es sabio. Lo que hace no es un miedo irracional que le lleva a ser un cobardica y decir, ay, protégeme, di que eres mi hermana, sino que lo hace con sabiduría. Sara no es un poco, como dirían, resbaladiza, sino que realmente lo hace para salvar a Abraham. Es la palmera hermosa que salva al cedro. Y Abraham es presentado finalmente como modelo de piedad y confianza, uno que es verdaderamente temeroso de Dios y que se fía de él plenamente, no que desconfía de él a cada paso. Y por último, Abraham es el modelo de orante que lo obtiene todo de Dios y que es capaz de expulsar las plagas, igual que lo hacía el profeta por excelencia Moisés. El proceso de lectura se ha completado y sirve para dejar tranquila y plácida la piedad de los miembros de la comunidad de Qumran, que por otro lado hay que decir que no era un texto muy manejado porque solo consideramos una copia. Los textos muy manejados en la comunidad tienen bastantes copias. Y yo creo que ya no les martirizo más y concluyo con esto. Intentarlo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al señor presidente decano por la invitación y la presentación anterior. A Miguel Ángel por la presentación también y la invitación a esta jornada. Saludo con cariño a todos los profesores del Departamento de Sagrada Escritura, Pablo, Álvaro, Antonio, y también a profesor Guisasola y los demás que habéis acudido en esta tarde, en esta mañana, alumnos que, teniendo la posibilidad de no haber venido, habéis acudido, con lo cual da un valor añadido a este encuentro, ¿no? Tener esta jornada me parece que es una iniciativa estupenda, no solo para
honrar la memoria de los profesores que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, sino también de leer, volver a leer las mismas escrituras que ellos han leído, nos han enseñado y con cariño seguimos investigando. En la ponencia del profesor Pablo hemos visto un texto difícil, desconocido, probablemente desconocido el libro, lo que hemos leído, incluso podríamos decir que la comunidad a la que se refería. Sin embargo, él lo ha hecho de una manera no solo didáctica y amena, sino que nos ha abierto el gusanillo de ver cómo se releen, incluso cómo se reescriben. La reescritura y la relectura siempre o casi siempre van de la mano. En mi caso vamos a ver un texto, no solo uno, sino muchos textos, en dos libros que podríamos decir que son de los más conocidos del Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio, y Hechos de los Apóstoles. Yo iré poniendo algunas diapositivas, algunas no tendrán nada que ver con lo que yo vaya diciendo, y lo hago para que cuando os canséis de escucharme a mí, veáis la pantalla y así veáis un texto bíblico que nunca nos va a hacer daño a nosotros. Y fijaos, comenzamos con este primero, que lo tenemos en el primer capítulo de Lucas. La figura de Abraham, por tanto, aparece desde el inicio. Y aparece con un protagonismo que podemos ir viendo cómo va creciendo, se va desarrollando, tanto en los interlocutores, aquellos que se refieren a Abraham, como aquellos que lo escuchan. Sin lugar a dudas, se trata de una figura polivalente y muy particular en el tercer Evangelio y en Hechos de los Apóstoles. Una figura que juntamente con otras hacen que el Antiguo y el Nuevo Testamento, el primer y el segundo Testamento, uno y otro, estén en diálogo. Bien, a modo de introducción, podemos observar que en el Evangelio de Lucas, en la obra lucana en general, las figuras de Abraham y Moisés tienen una gran importancia. Curiosamente, siendo Lucas teniendo una audiencia probablemente, y él mismo, más de estilo helénico, a pesar de esa apertura, o quizás precisamente por ello, estas dos figuras, Abraham y Moisés, entre otras muchas, aparecen muy frecuentemente. Y aparecen frecuentemente en el conjunto del Nuevo Testamento. Abraham aparece concretamente en 15 ocasiones en el Evangelio de Lucas, a través de distintos, hasta 9 episodios diferentes. Es un protagonista en distintos momentos. Y digo protagonista porque incluso la voz propia de Abraham veremos que se escucha a lo largo de la narración. Fijaos, comparativamente hablando, lo encontramos en 7 veces en Mateo, 1 vez en Marcos y 11 veces en Juan. Pero precisamente de los 15 episodios que tenemos, 11 concretamente pertenecen al material propio de Lucas. El material propio de Lucas es aquel que no comparte con los demás evangelios sinópticos, con lo cual tiene una especial predilección. Si lo comparamos, por ejemplo, con Moisés, la figura de Moisés aparece en 9 ocasiones y es el sinóptico que más veces se refiere a Moisés. Pero también, precisamente, en su material propio es donde él, con mayor libertad probablemente, desarrolla un poco más estas dos figuras. A la inversa, en Hechos de los Apóstoles, Moisés aparece en 19 ocasiones, es decir, supera con creces la figura de Abraham, 19 ocasiones, mientras que Abraham en Hechos aparece en 7 ocasiones. Diríamos que tiene como una especie de inversión. Y esto nos va dando ya la idea de que para Lucas lo importante no es solamente el nombre, la persona o la historia, sino el conjunto y la historia de salvación, que es donde Lucas inserta su obra. Por tanto, tenemos una narración construida a lo largo de muchos y muchos capítulos, donde uno y otro, Abraham y Moisés, juntamente con
otro elenco, además de los patriarcas, de personajes del Primer Testamento, que se van interrelacionando. Pongo aquí en un momento, para que lo veamos, la estructura de Lucas Hechos. La estructura en forma quiástica, un quiasmo es una estructura en X, donde en el centro se cruzan. Precisamente el último capítulo de Lucas, Lucas 24, la resurrección, donde tenemos fundamentalmente la aparición a las mujeres, el relato de Maús y la ascensión, están en el centro. Y Hechos comienza precisamente narrando nuevamente la misma ascensión desde otra perspectiva complementaria y demás. Si vamos viendo, el movimiento se produce hacia Jerusalén y desde Jerusalén. Tenemos un movimiento centrípeto y centrífugo que tiene en Jerusalén el lugar de la pasión, muerte y resurrección, desde donde la historia de la salvación, el camino de la palabra, tendrá un nuevo impulso hasta llegar a los confines de la tierra. Esta estructura, que concluye con un final abierto, muy abierto, tiene algo parecido, no exactamente igual, con la progresión de Abraham en la obra lucana. Si nos damos cuenta, así a golpe de ojo, vemos las distintas apariciones donde aparece el nombre propio de Abraham. Ojo, nos estamos refiriendo no a citas sobre Abraham, sino una referencia nominal a Abraham. ¿Qué pasa cuando decimos un nombre? Que evocamos una serie de conocimientos no explicados que todos tenemos, que ese personaje se ha ido construyendo a lo largo de la memoria colectiva. Es más, nombrándolo nuevamente, estamos reconstruyendo, ampliando o afianzando esa memoria colectiva. Fijaos bien la cantidad de referencias que hay y tienen justo en el centro a Jesús, con esa conexión, ese diálogo que el autor, Lucas, propicia. Jesús aparece en las referencias a Abraham, curación, parábola, encuentro y polémica. Una especie, podemos decir, casi de resumen de los distintos episodios que Jesús tiene. Es decir, prácticamente en todos los géneros literarios aparece la figura de Abraham. Veremos más adelante cómo incluso en la parábola del hombre rico y del pobre Lázaro, Abraham tiene voz propia. Es decir, no solo se relee, no solo se reescribe, como nos ha dicho Pablo, sino también se reescucha a Abraham. Es decir, la voz vuelve a sonar con unas palabras diferentes. ¿Es acaso esto una escritura, una reescritura? No hablamos de un evangelio apócrifo, de una escritura apócrifa. Ni siquiera hay un paralelo en el libro del Génesis que haga referencia a ese episodio. Pero Abraham sigue hablando en el siglo I a las comunidades cristianas y en un ambiente judío. Bien, de estos personajes vemos, como he indicado, la importancia de los interlocutores. Además, la trascendencia de los personajes no solo se cuenta, sino se pesa. Es decir, la importancia que tiene Abraham no aparece por el número de veces que venga citado su nombre, porque entonces de los más importantes serían, pues no sé, los artículos o las preposiciones, que hay muchísimas, sino más bien por el peso que tienen. Y en ese peso vemos que el autor propone un recorrido con el lector modelo, es decir, ese que tiene en su mente, que va construyendo y reconstruyendo pasaje tras pasaje a lo largo de todo este proceso. En este recorrido por Lucas Hechos vemos inicialmente dos salmos insertados, dos insert salms. De unos años a esta parte se está estudiando muchísimo el fenómeno de los salmos insertados, el Magnificat y el Benedictus, de una manera casi paralela, como ambos pasajes, fijaos la cantidad de conexiones que tienen uno y otro.
Misericordia, misericordia, nuestros padres, la promesa, juramento, la descendencia, la paternidad, y en ambos casos muestra la figura de Abraham, una figura que desde el inicio se va construyendo poco a poco. Se trata, por tanto, de un diálogo. ¿Un diálogo qué significa? Significa que ambas voces son escuchadas, la de Lucas y la del autor del Génesis, la de Jesús y la de Abraham, la de María y la de Zacarías, más adelante la de los discípulos y aquellos que, no habiendo estado con el Señor, siguen anunciando la buena noticia. Es decir, un diálogo que tiene diferentes voces que de manera sinfónica construyen una gran polifonía en el conjunto de la obra lucana. Otro personaje, como es el Bautista, muestra esa referencia también a Abraham. Tenemos por padre a Abraham. Y aquí se va viendo un elemento que poco a poco se va abriendo. Es decir, ¿cuál es la pertenencia al pueblo? Se trata de un tema que nos puede dar mucho que hablar. Pero ¿cómo pertenecemos al pueblo? ¿Es simplemente por una línea genealógica? ¿En qué medida puede haber una apertura? Y precisamente en esa genealogía aparecen también los patriarcas. Curiosamente, en un orden inverso, de Jacob, de Isaac y de Abraham. Estamos acostumbrados a Abraham, Isaac y Jacob, pero la genealogía lucana lo muestra de una manera inversa. Hijo de Adán, hijo de Dios. A partir de ahí, el personaje que va poco a poco configurando este retrato de Abraham es el mismo Jesús. Había una mujer y esta, que es hija de Abraham, y nuevamente lo tenemos en el conjunto de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, haciendo referencia a cuando se pase la necesidad de entrar por la puerta estrecha y al futuro. Abraham no solo mira al pasado, la promesa, sino también a lo que a la comunidad le espera. Después de este texto viene Lucas 16, que es el texto 16, 19, 31, más rico en referencias a Abraham. Fijaos en qué cantidad de veces, no las he puesto todas para que desde lejos también se pueda ver bien, el seno de Abraham, padre Abraham, no padre Abraham, es decir, de una manera casi, pudiéramos decir casi a modo de letanía, en esta parábola, el autor da voz a Abraham. Y Abraham, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el mensaje de Abraham? Primero, la presencia, y segundo, tienen a los profetas que los escuchen. Tienen a Moisés y a los profetas. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, es decir, el narrador está dando una autoridad a un personaje cuya autoridad es indiscutible para hacer que vuelvan una y otra vez la propia comunidad a seguir escuchando la ley, Moisés, los profetas, los patriarcas, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, que nunca es antiguo si todavía tiene algo que decir. Es decir, lo dice de manera directa e indirecta, a través de citas, alusiones, ecos y sin lugar a dudas a través de estos personajes, entre los cuales Abraham tiene en la obra lucana un lugar privilegiado. Zaqueo es hijo de Abraham. Y ahí se va abriendo también poco a poco el concepto de la salvación. Lucas no elimina el anuncio de la buena noticia a los judíos. Quizás, de alguna manera, le despoja de la exclusividad para darle una prioridad, primero a los judíos, y a partir de ahí, primero a Jerusalén, y a partir de ahí a los confines del mundo. Despojarle de la exclusividad permite, de alguna manera, que siendo una prioridad alcance a todas las personas. ¿Por qué no abrir también esa relectura de Abraham a personas que de Abraham no habían escuchado hablar tanto? Ni de Abraham, ni de esa buena noticia.
Además, después de Zaqueo, tenemos en una controversia con los saduceos, nuevamente, fijaos, lo tenéis en rojo, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, David, va entrelazando una urdimbre donde construye un relato donde los hilos se van entremezclando unos con otros y uno refuerza al anterior y el anterior refuerza al primero, de tal manera que en el conjunto de la narración los personajes, las palabras y por supuesto los acontecimientos del Primer Testamento van adquiriendo cada vez más un tejido más sólido que la comunidad no solo comprende, sino que además asimila. Pasamos ahora de ahí, de ese camino hacia Jerusalén, a un camino desde Jerusalén. Y nuevamente en Jerusalén tenemos Pedro que se dirige a los israelitas. El Dios de Abraham, Isaac, nuestros padres, hijos de los profetas, vuestros padres, cuando le dijo a Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora es Pedro el interlocutor que asimila esa figura, la comparte, la anuncia a nuestros padres y a vuestros padres. Es decir, haciendo una conexión entre el pasado y también el presente del camino de la palabra. Tenemos el siguiente personaje que es Esteban, que vamos viendo cómo poco a poco se va abriendo, porque Esteban no estaba en el grupo de los 12, es aquel que fue elegido para encargarse de las viudas y de otras cuestiones que no eran propiamente la que tenían los apóstoles. Pero ¿qué hace propiamente Esteban? En un giro de guión hace un discurso precioso en Hechos 7, donde a través de José, Abraham, José y Moisés, defiende no solo a sí mismo, sino muestra la continuidad de la historia de la salvación. Cómo en esa continuidad los interlocutores, los que lo acusan, no han comprendido. No solo no han comprendido a Jesús, sino es que no han comprendido a los patriarcas y a aquellos que habían vivido la historia de salvación. Aquí tenéis el conjunto de referencia a Abraham en el discurso de Hechos. Sabemos cómo concluye la historia de Esteban, situada también en paralelo con la muerte de Jesús. Si el Jesús de Lucas muere en la cruz perdonando, Esteban muere también perdonando a aquellos que lo lapidaron. Y a partir de ahí pasamos a Pablo, Pedro, Esteban, Pablo, en este caso en la sinagoga de Antioquía, y lo tenemos en Hechos 13. Todavía le quedará muchísimo progreso al camino de la palabra, que lo irá haciendo a través de Pablo, fundamentalmente a partir de este momento, sobre todo a partir de la Asamblea de Jerusalén en Hechos 15. Y Pablo se dirige: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. Nosotros, poco a poco, irá incorporando a unos y a otros, judíos y gentiles, que escuchan siempre la misma historia de la salvación, también narrada de una manera especial con Abraham. Bien, observaciones conclusivas. Vamos a ver algunos puntos, también ahora podemos dialogar sobre esto y sobre otras cuestiones. Yo pondré aquí algunas ideas que espero que nos ayuden a ver este recorrido. La memoria de los santos no redunda en beneficio de ellos, sino nuestro, decía San Bernardo. Pues tomando esas palabras, parafraseando a San Bernardo, la memoria de Abraham redunda en provecho nuestro, no suyo. Es decir, lo importante no es que Abraham sea más grande, sino que nosotros somos más grandes cuando escuchamos y fomentamos esta memoria. Y cuando digo nosotros, el nosotros incluye la comunidad lucana, incluye la Iglesia, incluye los cristianos, incluye todos los que estamos aquí. Es decir, se engrandece Abraham, por supuesto, está claro, pero también y mucho más nosotros. Esa promesa sigue estando vigente.
Lucas no establece solo una lectura tipológica, es decir, tipo, antitipo, y tampoco es meramente promesa, cumplimiento, como puede tener Mateo. Es decir, esta es la promesa y de esta manera se cumple, sino la continuidad, el diálogo. Esa historia de la salvación es esta historia de la salvación. Ese ayer se convierte para Lucas en este hoy de la salvación. Hoy os ha nacido el Salvador, hoy se ha cumplido esta escritura, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se trata de una polifonía de voces en la sinfonía narrativa. Polifonía porque hemos visto la cantidad de personajes que vuelven una y otra vez sobre Abraham, teniendo una voz especial en la de Jesús, pero no única, que continúa después de él en Pedro, Esteban y Pablo, es decir, abriéndose a una especie de coro, podremos decir casi universal, donde cada uno va aportando su propio granito de arena, haciendo que suene cada vez mejor esta sinfonía narrativa. Abraham y Jesús, por tanto, están en diálogo, y tenemos como una especie de triángulo donde tenemos a Abraham, tenemos a Jesús, tenemos a los discípulos. ¿Dónde nos situamos nosotros? Justo en el centro de ese diálogo. Abraham, Jesús, los discípulos, y nosotros, lectores de la narración de Lucas, nos situamos justamente en el centro de esa narración. Pasa del primer plano al trasfondo, porque a veces está como una mera mención, este también es hijo de Abraham, que parece que no tiene importancia, y otras veces está justo en el centro. Lucas 16 está muy cercano a lo que se constituye el centro teológico del Evangelio de Lucas, que son las parábolas de la misericordia. Pero está también el camino a Jerusalén, abarca desde 9:51 hasta 19:28 y prácticamente también está en ese centro. Es decir, constituye no solo un centro literario, sino también teológico, escriturístico. Un centro, está en el centro de la historia de la salvación, donde Jesús es presentado. El pasado histórico salvífico y el hoy de la salvación en la obra lucana es continuo. Hemos puesto estos ejemplos. Por último, hemos visto un recorrido que abarca esa promesa hecha a Abraham, que se cumple en el hoy y en el ahora de la comunidad lucana y de nosotros mismos como parte, como receptores de la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, la figura de Abraham en la obra lucana no solo enriquece la narración, sino que forma parte de la historia de la salvación, donde el autor también a nosotros nos presenta fundamentalmente el cambio de paradigma en Jesús, continuando la gran historia de la salvación. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos esta bonita, ¿no?, dentro de la dificultad de ambas y sobre todo el tiempo tan conciso que les dimos, pues habernos presentado, ¿no?, estas relecturas o estas reaudiciones también de las voces de los patriarcas en esos textos, pues parabíblicos y también bíblicos. Y muchas gracias por ajustaros al tiempo, ¿no?, que siempre es difícil y es así da posibilidad también a que podamos dejar un tiempecito de diálogo con los ponentes o entre nosotros también, ¿no? Es una jornada que también puede ser vista así a modo de seminario, ¿no?, o de profundización. O sea que si alguno tiene algo que decir, si no habla, las piedras, como es lo de Lucas, callarán, ¿no? Bueno, pues si alguien quiere preguntar o comentar alguna apreciación, alguna pregunta sobre estas relecturas. Si no, rompo yo el hielo, ¿vale? Bueno, yo cuando estaba escuchando a Pablo, la cuestión que siempre surge es y cómo uno se atreve a meterle mano al texto, que es sagrado, ¿no?, se supone. Cómo uno es capaz de cambiar una palabra que para la comunidad judía, ¿no?, en Qumran, como para nosotros puede ser, ¿no?, la palabra en su conjunto, antiguo y nuevo,
pues es sagrada, es canónica, el texto está fijado, cómo se puede releer, ¿no?, ese texto. Y la pregunta es si tenían conciencia ellos de esos textos ser también palabra de Dios, es decir, tienen esa inspiración, tienen esa autoridad. Según nos decía, el texto fue muy poco, parece extendido, ¿no?, copiado o extendido, quizás solo para cierto grupo, ¿no?, de Qumran que acumulaba todo. Bueno, estoy quizás dando malas respuestas que las preguntas, pero es decir, ese fenómeno de releer la escritura, ¿no?, ampliar, tocar, cambiar el personaje hasta tal punto, ¿no?, de convertirlo en dudoso, o un personaje que duda en su fe, a un personaje modélico. Bueno, ¿se me oye bien desde aquí? ¿Sí? Sí, creo que sí. Vale. En principio, como bien dices, es un texto que no tiene una amplia difusión en la comunidad, pero los textos parabíblicos, que sí son hasta cierto punto cuantiosos en Qumran, dan la impresión de ser más bien una especie de exégesis por escrito. La comunidad tiene los textos autoritativos, que son los canónicos, y lo que son los textos que sirven para organizar la comunidad. La regla, el rollo de cobre, el libro de la guerra. Pero después hay una serie de aproximaciones, de textos exegéticos en los que ellos, digamos, que interpretan por escrito. Y probablemente tenían sentido para edificar la piedad de determinados sectores dentro del grupo. Igual que, por ejemplo, te puedes encontrar en el ámbito católico las revelaciones privadas, que abundan, incluso reescriben, se encuentran las revelaciones privadas, que empiezan a contarte la pasión con pelos y señales. Y a tal hora llegó Jesús y después vino. ¿Sí? Son como una especie de expansiones que tienden a edificar la piedad, porque la intención no es enmendar la plana al texto canónico, sino tratar de no escandalizar a la gente con un Abraham que es un personaje capaz de mentir descaradamente. O sea, la idea sería un poco una exégesis pietista. Sí, también quizá porque la cuestión del canon demuestra que todavía en ese tiempo, ¿no?, siglo II, primero antes de Cristo, todavía la conciencia, ¿no?, de un canon cerrado. Sí, claro, el canon judío incluso es el canon cristiano el que desencadena también el cierre definitivo del canon judío, ¿no? Ellos tienen ahí una serie de textos en los que, también incluso las mismas familias textuales de los textos testamentarios, ellos en Qumran consideramos dos familias importantes y una para el Pentateuco, o sea que realmente ellos el tema del canon lo tenían hasta cierto punto abierto también, sí. Y el Nuevo Testamento hace lo mismo. El autor de la carta a los hebreos relee las historias de Caín, las historias de Abraham, las relee de manera muy creativa, ¿no? Yo tengo preguntas para los dos, pero voy a hacerle primero a Epa que se quite el micro. Te voy a preguntar por el seno de Abraham. Seno de Abraham, ¿qué era eso? Y eso sí es una invención del material propio o había más testimonios, y ¿a qué estaban pensando con el seno de Abraham? Pero a Pablo, el relato de Abraham que deja a su mujer como hermana tiene un dopione. Un dopione, ¿cómo se dice en español eso? Un doblete. Que en Génesis 22, Abraham en Gerar, con Abimelech, también Abimelech, sí. le da. Entonces, en ese relato, a Dios se le aparece a Abimelech en sueños y también está enfermo. Sí. ¿Es posible que la relectura que hace el Génesis apócrifo hace una especie de...? No, de hecho seguro, lo que pasa es que como la presentación era muy corta, no lo tengo aquí, lo tengo en el artículo. Pero aquí, íbamos tan breve de tiempo, que él toma la historia, el sueño aparece en la historia de Abimelech, en la que él sueña y lo cura. De hecho, está influenciada en muchos aspectos por la historia, por el doblete de Abimelech y la historia, el dopione de la historia de la hermana esposa. Ahí, como he hecho, no lo he hecho constar por eso, por brevedad, pero es ciertamente ese dato, algunos datos de cronología, la cronología también la toma de Abimelech, y también en este caso el sueño y la oración también son de la historia de Abimelech. Sí, figura en el texto extenso de artículo, pero aquí no lo he
por brevedad no lo he puesto. Bueno, gracias Álvaro por la pregunta interesante, ¿no? Si preguntásemos a una persona que no ha escuchado o que hace tiempo que no recuerda bien esta parábola, si preguntásemos paralelamente qué sugiere el seno de Abraham, diríamos qué sugiere el seno en general. Es decir, está vinculado a la maternidad, evidentemente. Está vinculado a un lugar seguro, de confianza, donde uno puede decir incluso el seno ha sido nuestro hogar durante un tiempo, ¿no? Está vinculado también a la misericordia en el ámbito semítico, hebreo, de donde sale esa misericordia. Esa misericordia que hemos visto que desde el inicio aparece vinculada a Abraham. ¿Qué era lo que no tenía Lázaro en vida? No tenía ni misericordia, ni tenía hogar, ni tenía donde caerse muerto. Es la expresión que decimos habitualmente. Pues ni siquiera eso tenía. Él estaba echado y ahí era su vida. Precisamente Lázaro lo que sí que tiene es un nombre, cosa que no tiene el hombre rico, que cuando mueren, la narración de la muerte del hombre rico es muy rápida, mientras que la del pobre Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, de alguna manera, este pobre Lázaro, digo más Lázaro, porque creo que nos muestra, vincula la figura de Abraham nuevamente a la promesa, a la misericordia, a la seguridad, al hogar, que nos hacen referencia a un pasado, aunque ese episodio se desarrolla en el Hades, es decir, en el más allá. Es decir, fijaos el movimiento que hace de Lucas en este caso, porque esta parábola es propia de Lucas, no aparece en los demás textos sinópticos. Muestra que aquello que no ha tenido Lázaro lo tiene ya en Abraham. Lázaro no vuelve a hablar, pero sí es desde el seno de Abraham donde se construye esa narración, ese desarrollo de ese diálogo que se produce en el más allá. No sé si tú quieres complementar algo más. Que me parece muy interesante, no lo había pensado. Mi pregunta era un poquito también a nivel histórico. O sea, yo sé que hay una expresión que es reunirse con los padres. Se dice mucho cuando se mueren, ¿no? En Jueces, en Génesis, reunirse con los padres. Acostarse con los padres. Acostarse con los padres. Pero ¿alguna vez aparece en algún sitio el seno de Abraham o reunirse con Abraham? Porque es algo como muy, sí, como un poco innovación, ¿no? O no, o es algo común en el rabinismo. Esta parábola también tiene conexiones. Hay una parábola en Egipto muy parecida, donde los tormentos que sufre son todavía narrados con más crueldad, que poco a poco Lucas probablemente si conocía directa o indirectamente en un estudio diacrónico ayudaría un poco más en esto. Probablemente lo que hace es insertar la narración de esta parábola eliminando parte de los sufrimientos, porque los dulcifica, aunque sean duros, los dulcifica, y tiene una lectura más esa en la continuidad y en la línea de la misericordia, de la promesa, la inversión del destino. En Lucas, bueno, hemos visto el Magnificat y el Benedictus, donde aparece lo que es un tópico en los evangelios, pero que Lucas desarrolla muy bien, que es el mundus inversus, la realidad es invertida, es decir, donde se convierte lo que nosotros diríamos patas arriba, a los pobres los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Pues eso se aplica en este caso, ¿no? De alguna manera, ¿no? Coincido, yo también tenía justo apuntado esa misma pregunta, ¿no?, del seno de Abraham, pero quizás más en el ámbito desde la escatología, ¿no? Es decir, cómo Lucas nos está presentando una escatología, ¿no?, un final donde el hogar, ¿no?, el destino es el seno de Abraham,
que es muy sorprendente, ¿no? Porque, bueno, pues quizá el seno del Padre, ¿no? O y como en Mateo nomás, el reino de Dios, el reino de los cielos, y cómo esto, pues, el valor teológico de esa referencia más de los padres, ¿no? De perspectiva judía, ¿verdad? Que Lucas, ¿no? Enraiza en la historia de la salvación. Pero también es curioso, ¿no? Como quizás se insiste mucho en Lucas, ¿no? Para los paganos, ¿no? Universalizando. Sin embargo, la meta es el seno de Abraham. No sé si hay un valor, ¿no? Para esta visión escatológica o dentro del conjunto también de la obra, de Lucas. La meta final es ir al seno de Abraham, ¿no? No sé si me he explicado. Sí. De alguna manera, la misma misericordia que se narra un capítulo antes con las parábolas o la parábola de la misericordia, es decir, se muestra en ese seno. De alguna manera, cuando hablaba antes de ese movimiento centrípeto y centrífugo, Abraham no es patrimonio exclusivo de algunos, sino se convierte el seno de Abraham, la palabra de Dios, lo que denominamos el Primer Testamento, es para todos. Que haya una prioridad en el anuncio de la salvación a los judíos, no significa una exclusividad. Abraham no es de unos cuantos. Y si Abraham no es de unos cuantos, la promesa, por consiguiente, no es patrimonio exclusivo solo de algunos. Porque la circuncisión, que era un signo que iba poco a poco transmitiéndose unos a otros, se convierte en un punto en Lucas muy importante. Entonces, en Hechos 15, la Asamblea de Jerusalén lo que hace es despojar de la salvación a la circuncisión, que nunca la tuvo. Es decir, la circuncisión no garantizaba la salvación, sino formaba parte de ese conjunto de ritos, de cultos, que han ayudado en la historia de la salvación. Pero la escucha de Abraham, de Moisés, de los profetas, permanece cuando ya no hay templo, cuando ya no hay sacrificios y cuando ya no están estos ritos. Entonces, creo que lo que el paradigma lucano de Abraham sería insertarlo de una manera natural, no forzada, en el conjunto de la historia de la salvación, que vuelve a donde empezó, a la promesa. Abraham es el paradigma de la promesa, igual que el Jesús lucano tiene en la misericordia uno de los hilos conductores a lo largo del tercer evangelio. La promesa y la bendición, en ti se bendecirán, ¿no? Todas las naciones, que termina Lucas concretamente con los discípulos bendiciendo y alabando a Dios en el templo. En Lucas 24, 50, 53, antes de irse a ningún sitio, vuelven al templo desde Jerusalén, después de haber escuchado las últimas palabras de Jesús, vuelven al templo alabando y bendiciendo a Dios. Muy bien, pues venga. Un apunte a lo del que está diciendo de Abraham, interesante, y vamos, gracias por tu aportación. El relato del rico y Lázaro está en un capítulo en el que Lucas está reflexionando sobre la riqueza. Y entonces ha contado pues la historia del administrador sagaz, ¿no? O astuto, ¿no? Que pues usa con inteligencia pues los bienes que tiene para su propio beneficio, ¿no? Y señala a Lucas, ¿no? Cómo esto lo escuchaban los fariseos y se reían, se burlaban, porque dicen que son amigos del dinero. Amigos de eso. Yo creo que una de las claves también del capítulo es decir, no podéis servir a Dios ni al dinero. Es decir, el rico de la parábola es un rico que vive con derroche, vive perdidamente, es decir, vive entregado a los placeres mundanos. Cuando se las ve allí, quiere avisar. Y le dice, manda a Lázaro, porque si lo ven, no vendrán. O sea, en el fondo le está diciendo, ahórrales este tormento, dile lo que hay aquí. Y claro, ¿cuál le responde a Abraham? Casi, yo creo que él es un poco el ponerlo como el prototipo del que escucha. Dice, si no escuchan a Moisés y los profetas, aunque resucite un muerto, no se convence. O sea, yo creo que quizás, aparte de lo que se ha dicho,
ponerlo como figura, tipo, porque es el padre de la fe. En el fondo, Abraham responde por pura gracia, es decir, se fía de alguien que no conoce. Sal de la tierra que yo te indicaré, y lo dejo todo y se fue con él, ¿no? Entonces es como una llamada, escucha como Abraham, ¿no? Es como decir, escucha la escritura y sabrás cómo usar la riqueza, que no es mala, es una bendición de Dios. En ese sentido, el verbo acuo aparece más de 60 veces en el Evangelio de Lucas y casi 90 en Hechos de los Apóstoles. El paradigma de la escucha, Abraham dice que escuchen, con lo cual, ¿qué voz más autorizada que el que se convierte en la escucha, incluso cuando lo que escucha no le agrada? Coge a tu hijo, a Isaac, tal, incluso, es decir, el paradigma de la escucha, el patriarca de la escucha, dice que sigan escuchando. El hilo conductor, efectivamente, del capítulo 16, en ese primer plano, es los problemas de la pobreza, riqueza, que pobreza, riqueza y solidaridad también son un hilo conductor de la obra lucana, pero nunca deja en ese primer plano de llevarse, diríamos, la narración a su propio terreno. Estos problemas de la riqueza, sí, son importantes, pero vámonos a lo siguiente. ¿Lo siguiente cuál es? Aquí lo fundamental es la escucha de la palabra. Es decir, esa palabra que lleva, y por palabra entendemos el mensaje de Jesús, el hoy de la salvación y la historia de la salvación. Cuando el rico muere, lo que tenía lo pierde, es decir, el dinero, pero Lázaro sigue conservando lo único que tenía, el nombre, y el nombre sigue manteniéndose. Y esa capacidad de escucha viene dada precisamente por, como decía, el paradigma de la escucha, con lo cual, dando una voz, reconstruyendo o reescribiendo de una manera totalmente distinta al proceso que bien ha explicado Pablo. Es decir, nadie se asustará si Abraham hace una especie de cameo en el Evangelio de Lucas, pero no es un cameo indiferente, no es cualquiera, Es decir, todos van a reconocer esa figura, todos van a reconocer esa voz, y el narrador, dándole autoridad a lo que dice, lanza una nueva mirada sobre el contenido. Es decir, tienen a los profetas, a Moisés y a los profetas, que los escuchen. ¿A quién le está diciendo eso? No solo en la parábola, sino fuera de la parábola a la propia comunidad. Además utiliza un imperativo. No se trata, la escucha de los profetas, de Moisés, no es una opción. Esto os va a venir bien. No, es un mandato de Abraham que está explicando el Jesús lucano. Fijaos el movimiento de personajes, de voces autorizadas, que construyen, por supuesto, un relato magnífico en ese sentido. Gracias. Venga, breve. Bueno, venga. Pero bueno, a mí esto del sueño, esto de la escucha, me ha recordado muchísimo a San José. Y me estaba preguntando que si Abraham no sería en cierta manera la figura de San José. El sueño. El sueño. Bueno, Pablo, ¿quieres responder tú? O vamos, que no... No, por darle... Sí. Era en concreto en Génesis, el mundo... No, disculpa ninguna, al contrario. La palabra de Dios está para todos, y eso Lucas lo tiene clarísimo. Es decir, no es una palabra exclusiva de unos cuantos. Por lo tanto, esa conexión y esa figura, San José no está especialmente presente en el Evangelio de Lucas, es más en Mateo. Pero la manifestación a través de los sueños, la reconstrucción de un trasfondo en el cual Dios se manifiesta, ya sea el de una parábola situada en el más allá, con este tipo de voces, pues nos ayudan a ver que la escucha, sea de la parábola, sea del discurso, sea un encuentro, es siempre necesaria. Y en ese sentido, lo del sueño, pues también yo creo que esa relectura que hace Génesis tiene bastante también que aportar.
el mundo onírico en Génesis es muy importante porque José, el patriarca de Egipto, sueña la conexión mateana con el patriarca de Egipto, parece bastante evidente. El Evangelio de Mateo, como dice él, es el que da más protagonismo a José, que es patriarca también. Entonces, ese José se conecta con el de Egipto y por el don del sueño, como el antiguo patriarca, recibe una revelación todavía aún más especial que la anterior. Pero la idea es la misma, sí. Esos relatos ambientados en Egipto, como los del Génesis, conectados al sueño, en el que Dios se revela. Eso que los antiguos llamaban una especie de incubación. Un profeta que llega a un sitio, sueña y la palabra de Dios o de los dioses se le revela y le da luces. Pues ahí lo que está haciendo el evangelista es tomar una figura emblemática del pasado, como es el patriarca José, el que lleva a su pueblo a Egipto, y ahí el sueño sirve de vehículo, porque realmente va a hacer lo mismo. Jesús va a tener que acabar en Egipto con su familia, porque las circunstancias son las mismas. Así que está recreando un episodio narrado de Génesis. Pero vamos, sí, la idea es esa, pero es más bien el Evangelio de Mateo. Bueno, pues yo creo que él... Gracias. Álvaro quiere, pero si es breve, si no, pues muy breve, ¿no? Venga, no te quedes con la cosa. Breve, breve. O sea, Abraham en el siglo I, en las discusiones de Pablo con sus adversarios, es el paradigma de la pertenencia o no al pueblo, si se es hijo de Abraham o no. Entonces, he visto que en Lucas hubiera echado en falta que al final de Hechos se dijera que también los gentiles son hijos de Abraham, pero Lucas no lo dice. Pablo sí lo dice en Gálatas. Claro. Pero la pregunta es para Pablo. Pablo, como deja mejor a Abraham en Génesis apócrifo, ¿cómo deja al faraón? Porque también es interesante ver esta relación entre circunciso e incircunciso en el siglo I. ¿El faraón cae peor o no? ¿O simplemente el texto lo que quiere es dejar bien a Abraham? El texto pretende dejar bien a Abraham. El faraón sencillamente lo que hace es calca un poco el retrato de Génesis canónico en cuanto a que se entera de aquello, lo echa de Egipto como el faraón del Éxodo y le da riqueza para que se cumpla el despojo de Egipto. Cumple un rol parecido al del faraón en Éxodo. Se da cuenta del mal que ha perpetrado, resarce. En ese caso tiene una diferencia importante con el faraón de Éxodo, que no es irredento, no es el antidios que tiene que acabar hundido en el abismo primordial. Este se redime. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se redime? Restituyendo a Sara a Abraham y además dándole bienes patrimoniales que calquen la idea del despojo de Egipto de Éxodo, con lo cual el autor de Génesis apócrifo ha matado dos pájaros de un tiro, porque lo que quiere es emparentar también a Mordato, como hacía el Génesis canónico, pero no de manera inversa, sino de manera que el patriarca salga bien parado comparándolo con el Éxodo de los israelitas. Muy bien, pues cerramos, son 1:30 ya, ¿vale? Creo que pues está más que cumplida la segunda jornada y bueno, pues agradecemos una vez más a todos los que habéis asistido y también pues a Pablo y a Isaac por esta pues ponernos delante otra vez, ¿no? a Abraham. Y decía el Señor, ¿no?, en Mateo, ¿no?, al final de las parábolas, que el que se ha hecho discípulo del reino es como el buen escriba que sabe sacar cosas, ¿no?, viejas y nuevas, ¿no?, de lo viejo y lo nuevo. Pues hemos sacado cosas de lo viejo, cosas raras y cosas muy santas y sagradas para nosotros, también con aspectos siempre novedosos y para nuestra fe. Pues muchas gracias y nos emplazamos para las terceras jornadas, ¿no? Seguimos el camino y pues nada, gracias y hasta la siguiente.